Esta semana, en Vaticano, el Papa Francisco se reúne con un grupo de seminaristas y les anima a relacionarse con su comunidad imitando la vida de la Sagrada Familia. Hablamos con el primado de Hungría, el cardenal Péter Erdő, que se prepara para acoger el Congreso Eucarístico Internacional de este año en septiembre. Y conoceremos a Irene Caeta, una de las hijas espirituales del Padre Pío que ha dedicado su vida a continuar la obra de caridad del Santo Padre Pío. Todo esto y más ahora en Vaticano. El Papa Francisco se reunió con los seminaristas del Seminario Pontificio Pío XI, situado en la región italiana de las Marcas, y les pidió que contemplaran la vida del seminario como un espejo de la vida de la Sagrada Familia en Nazaret. El Hijo de Dios aceptó dejarse amar y guiar por unos padres humanos. María y José enseñando a cada uno de nosotros que sin docilidad nadie puede crecer y madurar. Nessuno può crescere e maturare. El Santo Padre habló de las 4 dimensiones de la formación: la humana, la espiritual, la intelectual y la pastoral. Como futuros sacerdotes, el Papa Francisco animó a los seminaristas a permanecer cerca de la gente y a ver su vida de oración como una oportunidad para crecer en cercanía a Dios. El Papa Francisco, en vísperas del inicio del Campeonato Europeo de Fútbol entre Turquía e Italia, se reunió con Alexander Ceferin, presidente de la Academia Europea de Fútbol, y con Gabriele Gravina, presidente de la Federación Italiana de Fútbol. El Santo Padre bendijo al equipo antes del torneo en el Estadio Olímpico de Roma. Cada miembro de la Academia recibió una copia de la carta El deporte según el Papa Francisco, una carta abierta a un atleta olímpico. Queridos hermanos y hermanas, el Santo Padre envió un mensaje de vídeo a FLACSI, la Federación Latinoamericana de Colegios de la Compañía de Jesús, felicitándolos por su 20 aniversario. Esta federación es un grupo de colegios jesuitas que trabajan abogando por el cumplimiento del modelo ignaciano en todas sus organizaciones. deseo que los colegios sean colegios posada, es decir, donde puedan recomponer heridas propias y ajenas, colegios de puertas abiertas, reales, y no solo de discurso, donde los pobres puedan entrar y donde se pueda salir al encuentro de los pobres. Ellos encarnan la sabiduría evangélica, que es la óptica privilegiada desde la cual tanto podemos aprender. El Santo Padre quiso destacar la importancia de que las escuelas y los educadores impregnen de virtudes y formen las conciencias de los futuros misioneros y discípulos de la Iglesia. Han pasado 46 años desde la muerte de San José María Escrivá, fundador del Opus Dei, Obra de Dios en español. Conocido como el Santo de la Vida Ordinaria, San José María abrió un nuevo camino de santificación en la Iglesia Católica, recordando que todos los hombres pueden alcanzar la santidad haciendo su trabajo, viviendo su vida cotidiana, con espíritu cristiano. Llama a servirle en campo, en el hogar de familia y en... Segundo de 6 hermanos, José María nació el 9 de enero de 1902 en Barbastro, una pequeña ciudad española en la provincia de Huesca. Su padre, José Escrivá, era comerciante de telas, mientras que su madre, Dolores, se ocupaba de las tareas del hogar. Recibió de sus padres una sólida y profunda educación cristiana. De niño, José María tuvo que afrontar una serie de complicadas adversidades: la muerte de 3 hermanas a temprana edad y la crisis económica del negocio de su padre.
Estos acontecimientos llevaron a la familia Escrivá a trasladarse a Logroño en 1915. Fue en esta ciudad donde José María percibió por primera vez su vocación al sacerdocio. Llama a la libertad. ¿Está claro? Personalmente, yo no recomiendo la violencia. Esta vocación maduró en 1918, cuando comenzó sus estudios eclesiásticos en el Seminario de Logroño. Completó sus estudios en el Seminario de San Francisco de Paula de Zaragoza, donde fue ordenado sacerdote el 28 de marzo de 1925. 2 años más tarde, en 1927, con el permiso del obispo, se trasladó a Madrid para cursar el doctorado en Derecho, y fue en la capital española donde el 2 de octubre de 1928 Dios le mostró su misión, la llamada universal a la santidad en la vida y el trabajo ordinarios. Ese día nació la obra de Dios, que, traducida al latín, pasará a ser conocida como Opus Dei. En la fiesta de los Santos Ángeles Custodios, el 2 de octubre de 1928, quiso el Señor que apareciera el Opus Dei. Una movilización de cristianos que supieran sacrificarse gustosos por los demás, que hicieran divinos los caminos humanos de la tierra, todos, santificando cualquier trabajo noble, cualquier trabajo limpio, cualquier quehacer terreno. José María Escrivá se encontraba en Madrid cuando en 1936 estalló la Guerra Civil. La persecución religiosa le obligó a refugiarse en diversos lugares, ejerciendo su ministerio sacerdotal de forma clandestina hasta que pudo huir de Madrid. Tras cruzar los Pirineos, se instaló temporalmente en Burgos, y en 1939, después de la guerra, regresó a la capital, donde predicó numerosos ejercicios espirituales para laicos, sacerdotes y religiosos. En 1946 se instaló definitivamente en Roma, obteniendo el doctorado en teología por la Universidad de Letrán. Desde Roma viajó varias veces a distintos países europeos, con la intención de impulsar el inicio y la consolidación de las actividades apostólicas del Opus Dei. San José María falleció el 26 de junio de 1975, y su cuerpo descansa en la iglesia prelaticia de Santa María de la Paz, en Roma. El 17 de mayo de 1992, Juan Pablo II beatificó a José María Escrivá de Balaguer y Albas. 10 años después, el 6 de octubre de 2002, lo proclamó santo en una abarrotada plaza de San Pedro. Esta semana, Joe Biden realizó su primer viaje internacional como presidente de los Estados Unidos para asistir a la cumbre que Estados Unidos y la Unión Europea mantendrán el 15 de junio. Para la ocasión, la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea y la Conferencia Episcopal de Estados Unidos firmaron una declaración conjunta con la intención de animar a los responsables políticos a construir una relación de trabajo más sólida que esté al servicio de un mundo más justo, pacífico y sostenible. Según la declaración, la Unión Europea y los Estados Unidos pueden ser faros de confianza en toda la comunidad mundial y motores de una revitalización de la cooperación multilateral. El cardenal Jean-Claude Ollerich, presidente de la Conferencia Episcopal Europea, también conocida como COMECE, dijo que es importante que los políticos vean que los católicos estadounidenses y europeos están unidos. Por supuesto, nos preocupamos por la política, no porque queramos mezclarnos en ella, sino por alcanzar una mayor igualdad, más justicia, más paz. Es bueno que las iglesias tengan voz y que tanto los Estados Unidos de América como la Unión Europea representen el mismo mundo occidental,
valores como la democracia, la libertad, la justicia, los derechos humanos, etc. Human rights, and so on. El cardenal Hollerich dice que hoy en día el multilateralismo es el mayor reto, pues es lo que más falta hace entre las naciones. I hope that politicians understand. Espero que los políticos entiendan que los cristianos tienen lugar en la política y que es bueno escuchar a los representantes de las iglesias, puesto que también conocemos los problemas que ellos tienen que afrontar. Deben saber que estamos de su lado si buscan soluciones. On their side if they look for solutions. La Conferencia Episcopal Europea se creó hace 40 años en Bruselas, Bélgica, con el objetivo de hacer presente a la Iglesia Católica en Europa. Cada año, una delegación de la COMECE viaja a Roma para reunirse con el Papa Francisco y con diferentes altos cargos de la Santa Sede. La contribución del Vaticano a los debates internacionales es cada vez mayor. El 1 de junio, la Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas concedió a la Santa Sede el estatus de Estado no miembro observador. Este nuevo estatus significa que la Santa Sede podrá observar las sesiones y participar en los debates. Sin embargo, no podrá votar sobre los diversos temas ni presentar candidatos. En una entrevista con Christian Peschken, corresponsal de EWTN en las Naciones Unidas, el entonces observador permanente ante las Naciones Unidas de Ginebra, el arzobispo Iván Jurkovic, dijo que la Santa Sede había mantenido la intención de ser Estado observador ante la Organización Mundial de la Salud de la ONU durante varios años. Si no estás presente institucionalmente en las organizaciones internacionales, no te comprenden como deberían. Así sucedía con la gente que consideraba la Santa Sede como una organización humanitaria y no como la entidad soberana, jurídica, reconocida internacionalmente que debe ser. Ahora estamos aquí presentes como entidad soberana y jurídica, no como una ONG. El arzobispo Jurkovic dice que la Santa Sede decidió convertirse en observadora permanente de la OMS con la intención de contribuir a ayudar a afrontar la pandemia y por el firme apoyo que el Papa Francisco viene ofreciendo al multilateralismo. Tras la pausa, hablaremos con el cardenal Péter Erdő sobre el próximo Congreso Eucarístico que se celebrará en Hungría. El tan esperado Congreso Eucarístico Internacional de Budapest se va a celebrar en menos de 2 meses. La pandemia mundial obligó a posponer el Congreso de septiembre de 2020 a septiembre de 2021. El primado de Hungría, el cardenal Péter Erdő, dice que a pesar de este cambio muchas personas han mantenido su inscripción del año pasado y que además hay muchas nuevas. Ahora estamos en un buen momento. Esto significa que se han inscrito entre 2.000 y 3.000 personas para cada día de la semana. Y para las concentraciones más grandes, la de la Plaza de los Héroes, la misa frente al Parlamento o para la procesión, ya hay decenas de miles de fieles que quieren participar y están por inscribirse. Según el comunicado de prensa de la Conferencia Episcopal Húngara, se espera que el Papa Francisco llegue a Hungría para la misa de clausura del 12 de septiembre y pase el día en Budapest reuniéndose con los líderes religiosos y políticos, entre ellos el primer ministro, Viktor Orbán, y el presidente de la República, Áder János. Sicuramente non si tratta di un viaggio diplomatico. Sin duda, no se trata de un viaje diplomático ni de una gran visita pastoral, pero ha aceptado celebrar personalmente la Statio Orbis para todo el mundo. Y ciertamente nos sentimos honrados porque el Papa no acude personalmente a todos los congresos eucarísticos, pero esta vez ha aceptado nuestra invitación y ha querido venir. Ha accettato il nostro invito.
El cardenal Peter Erdő dice que los preparativos para el Congreso Eucarístico tienen dos vertientes, una organizativa y otra espiritual. Hungría comenzó sus preparativos espirituales hace 4 años. En 2017, el Santo Padre bendijo diversas reliquias de algunos santos locales junto a la cruz misionera que contiene una reliquia de la Vera Cruz. La croce missionaria que atravesaba tutto il bacino dei Carpazi. La cruz atravesó toda la cuenca de los Cárpatos, recorriendo no solo las ciudades húngaras, sino también los países cercanos. Ya ha visitado Eslovaquia, una parte de Ucrania, de Rumanía, de Serbia y de Croacia. Se ve que el interés es generalizado. C'è un interesse generale. Hay reliquias pertenecientes a países vecinos, no solo pertenecientes a santos húngaros. La cruz simboliza la unidad en la fe. El cardenal señala que el himno del 52 Congreso Eucarístico también contiene un mensaje de unidad, pues mantiene la letra del anterior Congreso Eucarístico celebrado en Budapest en 1938. L'inno del Congresso Eucarístico del 1938. El himno del Congreso Eucarístico de 1938 ya tenía su propia interesante historia. Los versos finales piden a Cristo que reúna a todos los pueblos en torno a la paz. Y esto, en 1938, era muy significativo y referente a cosas muy reales, hasta el punto de que Hitler prohibió a los ciudadanos del Tercer Reich, es decir, a los ciudadanos de Alemania, venir a participar en el Congreso. De manera que entendían el significado de la oración, pero no coincidían en absoluto con ella. Al final, la Conferencia Episcopal prefirió mantener el texto del himno, porque esta unión en la caridad en torno a Cristo de todos los hombres y en la paz es una reflexión muy actual. È un pensiero tuttora attuale. El interés principal del Congreso Eucarístico será el sacramento de la Eucaristía. El programa incluye tiempo para la oración, diferentes sesiones, testimonios e incluso programas culturales. El Congreso comenzará el 5 de septiembre con la misa de apertura en la Plaza de los Héroes. El cardenal Erdő dice que habrá unos 1.500 niños que recibirán la primera comunión durante la misa de apertura. A nuestro regreso, sabremos cómo la misión de amor a los necesitados del Santo Padre Pío perdura aún hoy gracias a una de sus hijas espirituales. A poco más de 20 kilómetros de Roma, Irene Gaeta y la Asociación Discípulos del Padre Pío trabajan siguiendo los pasos del Santo Padre Pío, atendiendo a los pobres, los necesitados y a los que sufren. Irene Gaeta es una de las muchas hijas espirituales del Padre Pío. Sin embargo, a diferencia de sus otros hijos, Irene afirma que conoció al Padre Pío espiritualmente en una bilocación muchos años antes de que se encontraran físicamente. Permítame comenzar pidiéndole que se remonte al principio. ¿Dónde nació? ¿Dónde creció? Provengo de una familia muy religiosa. Pero después de leer a Santa Gemma Galgani, a Santa María Goretti, con 9 años, la oración, la penitencia y las enseñanzas de los santos me inculcaron el deseo de morir por el Señor, de entregarle a Él toda mi vida, de, cuando fuera necesario, acompañar a Jesús que había muerto por mí. Yo quería morir por Él. Algo reseñable sucedió en su casa en aquel momento, cuando usted tenía 9 años. La noche del 18 de junio de 1946, cuando me iba a acostar,
vi mucha luz en mi habitación. No podía ver la cama de mi hermano ni la mía, que estaban bien cerca de mí. Sin embargo, sí veía un altar desde el que el Padre Pío me bendecía con la custodia. Pero cuando me bendijo, su mirada a través de la custodia fue como una cuchilla afilada dentro de mi alma, y eso que no me dijo nada. Entonces yo le pregunté, ¿quién eres? Y él me dijo, soy el Padre Pío de Pietrelcina. Y de nuevo le pregunté por segunda vez, ¿quién eres tú? Soy el Padre Pío de Pietrelcina. Y hasta una tercera vez, ¿quién eres? Se enfadó y dijo, soy un fraile que reza, algún día sabrás quién soy. A lo que yo le contesté, pero yo no te conozco. Y él me respondió, pero yo sí te conozco, porque desde que naciste el Padre Eterno te confió en mis manos. A partir de ese momento, Irene dice que el Padre Pío se convirtió en su padre espiritual, apareciéndosele de 2 a 3 veces por semana durante 11 años. Y en aquel tiempo, el Padre Pío estaba vivo. Vivía 400 kilómetros más al sur, en San Giovanni Rotondo. ¿Y cuándo se dio cuenta de que la persona que había estado viendo todos esos años era de hecho real, que era el Padre Pío? Al comprar un periódico italiano, en aquel periódico había una pequeña foto del Padre Pío, muy pequeña, como de 5 centímetros por 5 centímetros, no más grande. Los ojos de aquella noche, los de la primera vez que lo vi, saltaron de aquel periódico impresionándome. Yo grité, «Mamá, mamá, este es el fraile que siempre veo», y leí que era el Padre Pío de Pietrelcina. Pero desde entonces dejé de ver al Padre Pío. Desde el momento en que descubrí que realmente existía, que estaba vivo, no volví a verlo. Era vivo, no lo he visto più. ¿Qué recuerda de la primera vez que conoció al Padre Pío en persona? ¿Cómo fue? Me dijo, por fin, hija mía, has venido, te estaba esperando. Después, el padre seguía hablando conmigo, sobre todo cuando iba a confesarme con él. Pero para el Padre Pío, la confesión era la confesión, así que no hablábamos de otra cosa. Solo si el Señor, el Padre Eterno, le había dicho que me transmitiera algo muy concreto, pero siempre hablaba con el Padre Pío durante la misa. Durante la misa, mientras él celebraba, me hablaba y a menudo se me aparecía. Tenía las 3 dimensiones, ¿entiendes? Irene, háblenos del lugar en el que ahora estamos y el significado de este centro, de esta casa que aquí tiene. Un día el Padre Pío me dijo, hija mía, habrá mucha soledad y recuerda que la lepra se cura con medicina, pero la soledad solo con amor. Me dijo, consigue una casa, abre una casa de acogida. Abre una casa de accoglienza. Esta casa en Bitinia fue solo el comienzo de la misión de caridad y servicio de los discípulos del Padre Pío. Pronto, Irene abrió otras casas para hombres, mujeres y niños en otras partes del país. Irene, ahora mismo en Calabria, mientras nosotros estamos aquí sentados, están construyendo un hospital. ¿Cómo surgió esto del hospital? No soy calabresa, pero un día en mi habitación me dijo, en el 94, en el 2004, hija mía, en Calabria hay que hacer un santuario, un hospital pediátrico, un centro de investigación y un lugar para los que sufren. El terreno costó 2.080.000 euros. Con mi asociación y con el dinero que mi marido logró vendiendo su propiedad, lo pagamos todo. Colocamos la primera piedra el 28 de mayo de 2018 y
y esperamos que en la primavera de este año podamos inaugurarlo, acogiendo a los primeros niños. Debo decir que ya, desde hace unos días, algunas personas han llamado porque pensaban que ya estábamos acogiendo a la gente, sobre todo de familias con niños que han nacido con cáncer. Por último, ¿cuáles son sus esperanzas y sueños para el futuro del hospital? Ese terreno de unas 17 hectáreas que compramos y donde construimos la primera residencia de ancianos, que ahora también tiene unos 37 niños, aunque no sea mucho, algún día se verá lo maravilloso que es. Y además está el proyecto de hacer un gran hospital con 289 camas, con su sala de urgencias. Y también está el proyecto que antes comentaba de los niños de Ilva en Taranto, los que han nacido con cáncer. Así es que otro hospital, una casa para más niños con 95 plazas. Por lo que hay una infraestructura como para 4.500 comidas y en la provincia asignada ya disponemos de los terrenos. Ya teníamos el proyecto para hacer una escuela secundaria de ciencias para la agricultura. Además, también está el centro de investigación. Ya ves que es algo muy grande. No es algo en lo que tengamos esperanza. Es algo que, como lo ha dicho el Padre Pío, se hará y saldrá adelante. Solo esperamos que la providencia venga como siempre hace. Irene, ha sido un placer conocerla. Soy yo quien te lo agradece.